Diana, ¿me ayudas, por favor? Y me confirmas cuando, como ya estoy en modo presentación, Listo, ya se inició. Ya Sí. grabación. Sí, Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, para los que no nos conocen, MBM es una compañía, digamos, como lo decía Jennifer, de la industria TIC, ya con 25 años en el mercado, y nos hemos especializado en un sector específico, que es el sector eléctrico. Ya 25 años desarrollando soluciones de valor para un mercado estratégico identificado, y para otros mercados también hemos tenido la posibilidad, pues, de trabajar, y en conjunto con con unas empresas que hoy tenemos ya una red bien importante en la región. Digamos, lo hemos consolidado en estos últimos 15, 16 años, la red de empresarios que busca que nuestras empresas vayan desarrollando capacidades y vayan avanzando, digámoslo, en la consolidación de una industria pilar y jalonadora de nuestro país. Muy bien. Algo simple, no me voy a quedar acá mucho tiempo. Desde hace 11 años exactamente hemos venido estudiando mucho la innovación. La innovación es innovación aplicada en el ámbito empresarial. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en gestión de la tecnología y la innovación, tengo una maestría también en gestión de la tecnología y la innovación, y cuando les digo que hace 11 años venimos estudiándolo es desde el punto de vista académico, conceptual, entender, y también pues hemos tenido la oportunidad en el mundo laboral de aplicar todos estos conceptos y contribuir a que las empresas vayan fortaleciendo sus capacidades de cara a la innovación, tanto en MBM y precisamente desde Intersoftware. Intersoftware ha liderado unos procesos muy interesantes de fortalecimiento de capacidades de las empresas, tanto de Antioquia como del país, a través de procesos de fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovación. Y bueno, una formación en ingeniería de sistemas y unas certificaciones pues en algunos marcos tecnológicos que son pues del mundo de la informática. Actualmente trabajo en MBM como gerente de desarrollo de negocios. Soy académico y actualmente pues soy profesor de la maestría en gestión de la tecnológica en la UPB, y bueno, y he tenido una experiencia en la industria ya desde hace 16 años en varias empresas de tecnología. Muy bien, Jennifer lo dijo, desde Intersoftware nos hemos unido una serie de empresas precisamente para fortalecer esa capacidad conjunta de cara a fortalecer la industria TIC, específicamente nuestra industria, pero esa industria que hoy es referente y jalonadora de otros sectores estratégicos. Y durante estos años hemos fortalecido pues esa capacidad de trabajo en red. Y eso es lo que queremos hoy con este primer webinar, compartir desde el lado nuestro esa experiencia, y también con ustedes trabajar, digámoslo, en buscar esas sinergias en temas de trabajo conjunto con el mercado, con empresas de otros sectores, que vean en las empresas de este sector como esos aliados estratégicos para desarrollar sus estrategias propias de negocio. Ok, que Ricardo, ya, sí. Liliana Molina tiene la manito alzada, Ok, entonces... Liliana, adelante. Liliana. No, fue una equivocación, disculpen. Ok, no hay problema. Muy Gracias. bien. Desde Intersoftware, entonces, todo este trabajo lo que buscamos es precisamente que los demás sectores, productivo, privado, público, académico, vean en nuestra red unos aliados estratégicos para el desarrollo de soluciones de tecnología y otro tipo de conceptos de negocio. Pasar un poco de esa visión de una red de proveedores. Acá vamos mucho más allá, por eso es que hoy queremos compartir, hoy desde MBM queremos compartir este concepto de la Core Competence, pero van a venir una serie de espacios muy interesantes de las demás empresas corporadas que esperamos que ustedes pues puedan aprovechar. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia de lo que queremos compartir. Y antes de eso, creo que nos han hablado mucho de la pandemia, del COVID,
¿cierto? Acá no queremos en ningún momento seguir hablando en la misma línea. Muchos se han vuelto expertos del tema, cada semana, cada día vemos concepto alrededor de esto. Lo que queremos acá llamar la atención es que obviamente venimos en un proceso, todas las personas, todas las empresas, todos los sectores, todos los gremios, hemos empezado desde hace algún tiempo a ese retorno de una nueva normalidad que con seguridad es totalmente diferente a lo que vivíamos y que muchas de nuestras empresas tendrán que retornar. Ya muchos hemos retornado, muchos no hemos parado, pero también tenemos unos desafíos de reinversión y cambiar y mejorar mucho de lo que hacemos. Entonces, hoy queremos conectar el concepto de core competence para que hagamos esa reflexión estratégica empresarial. Desde nuestras empresas, desde lo que hacemos, si tenemos claramente identificada cuál es esa competencia distintiva. Entonces, lo que queremos hoy es homologar ese concepto de la core competence, ¿cierto? Porque se ha hablado mucho, desde hace mucho tiempo del concepto y a veces de manera, digámoslo, distintiva, hablamos de lo mismo con muchos conceptos, competencia, competencia básica, y muchas veces estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Lo que queremos hoy es precisamente homologar ese concepto y empezar a integrarnos a los elementos de estrategia en las firmas, en las organizaciones y la tecnología como apalancador estratégico que con seguridad hoy es un elemento clave en cualquier estrategia de la compañía. De hecho, nosotros estamos abocados a una línea de ya no seguir hablando de esa transformación tecnológica, sino ya es una realidad digital, una realidad tecnológica que con seguridad muchas de nuestras empresas están viviendo. Muy bien, entonces desde el punto de vista conceptual, la core competence es un concepto que se acuñó en el año 1990, dos actores, Prahalat, que ya murió, y Hamel, en el año 1990 hicieron una publicación bien interesante desde el punto de vista académico y de los negocios, la core competence o esa competencia vital o nuclear de la organización. Y desde aquel tiempo es un término que en muchas de las escuelas de negocio del mundo es un referente. Los que hemos estudiado o hemos realizado algún estudio en administración, en negocios, llámese un MBA, en fin, algún posgrado, si somos de formación de ciencias administrativas, es un tema que seguramente hemos escuchado. Y es un tema que sigue estando muy vigente y tan vigente que no ha cambiado. Cuando uno tiene la oportunidad de estudiar este concepto, ve que en la línea del tiempo lo que han aparecido es más científicos, más académicos, digámoslo, fortaleciendo ese enfoque. No se ha identificado una corriente diferente a lo que se definió como core competence. Entonces, de manera resumida, esta podría ser el slide que resume toda la charla de hoy. De hecho, podría ser el slide final, y lo estamos trayendo al principio. Y vamos a ir tratando en esta conversación de estos 50 minutos máximo en cómo desde esa visión de los recursos de la organización, de las capacidades, las firmas identifican su competencia vital o su core competence como elemento de ventaja competitiva. Pero hoy esa ventaja competitiva debe estar soportada en una estrategia y en la tecnología. Entonces, esto es casi que ese abstract de lo que vamos a hablar hoy un poco. Y lo interesante acá es que todo este proceso tiene un aprendizaje en la organización. Es decir, no podemos hablar de core competence de la noche a la mañana. Seguramente en cada una de sus empresas ya tienen identificada su core competence. De hecho, voluntariamente, de manera directa o indirecta la han identificado y seguramente su estrategia y desarrollo de ventaja competitiva se fundamenta en ella, ¿cierto? Pero para llegar a eso, muy seguramente el aprendizaje organizacional, esas rutinas que se vuelven competencias y que ya se vuelven competencias distintivas nucleares o core competence son vitales. Nosotros desde la industria de las tecnologías de la información y la comunicación somos empresas intensivas en conocimiento. O sea, nuestro capital, digámoslo, de producción está basado en las personas y en su conocimiento. Entonces, seguramente hemos establecido en nuestras empresas unas rutinas de aprendizaje organizacional que nos han permitido
desarrollar ventaja competitiva, mucha de ella fundamentada en especialización, ya sea por tecnología o por sectores específicos. Muy bien. Entonces, para esa claridad conceptual, como les decía, es un asunto que fue de gran relevancia en aquel tiempo, pero hoy sí que lo sigue siendo, 30 años después. Y la gran diferencia, este también podría ser el slide que nos resume todo, y es una core competence es aquella que puede contribuir de manera significativa a generar beneficios a los clientes. Es aquella que va a ser difícil de imitar por los competidores y va a ser aquella que nos va a permitir en nuestra organización o nuestra firma acceder a diferentes mercados o nuevas geografías. Pareciera ser simple, pero cuando los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en ejercicios estratégicos en las organizaciones, qué tan difícil es identificar cuáles son esos beneficios que realmente generamos a nuestros clientes y qué tan difícil es llegar a desarrollar capacidades para lograr eso y mucho más que nos permitan, digámoslo, diferenciarnos y que no nos imiten, y dos, que nos permita crecer en mercados diferentes. Esa es la gran diferencia de una competencia a una core competencia. La core competence son aquellas que permiten, en resumen, estas actividades. Muy bien, indudablemente lo habíamos dicho, la core competence se fundamenta en esa inversión y esa, digámoslo, inversión tanto en recursos y en conocimiento durante el tiempo. Es decir, no se construye de la noche a la mañana. Requiere de tiempo, requiere de inversión de recursos y de aprendizaje y experiencia entre las organizaciones. Y digámoslo, 10 años después, Javidan hablaba de que las core competence son capaces de proporcionar un sistema totalmente coordinado dentro de la organización, y muchas veces las core competence no necesariamente tienen a las tecnologías de la información y la comunicación como su principal, digámoslo, conductor. Su sistema logístico, su sistema de gestión de clientes, sus sistemas de información naturalmente, en fin, son ese sistema de recursos bien coordinados. En mi opinión, creo que hoy lo que estamos viviendo en esta nueva normalidad sí que van a empezar a aflorar esos sistemas bien coordinados en la organización para muchos sectores. De forma general, miren estas visiones tan interesantes desde los mismos autores que dieron origen a este concepto, y es obviamente esa capacidad de aprendizaje colectivo que va a permitir que se coordinen y se integren y se desarrollen tecnologías y capacidades o habilidades en la organización. Acá desde esos conceptos, tecnologías no son solo las tecnologías de la información y la comunicación, es la maquinaria, es la capacidad tecnológica, los equipos de producción, el conocimiento mismo, cómo se trata y se gestiona la información. Lo que pasa es que hoy esta nueva normalidad sí nos está llevando a que muchas de esas capacidades medulares se van a ver representadas en unos conductores que se llaman TICs. Ya mi plataforma de trade con mis clientes ya es un e-commerce. Ya los clientes no van a ir con frecuencia de manera física a mis almacenes, a mis sitios de venta. Entonces necesito trabajar de otra manera, necesito conectarme, habilitar canales digitales. Entonces miren lo interesante de esto. Indudablemente esos beneficios, las core competence van a ser esas habilidades y tecnologías que en su conjunto van a proveer beneficios. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes hoy, como una primera reflexión de este espacio, es: ¿realmente tenemos identificados cuáles son los beneficios que generamos a nuestros clientes? Y esos beneficios, en mi opinión, deben ser aquellos que permiten que nuestros clientes resuelvan problemas, que alivien dolores y que permitan que nuestras capacidades, nuestros servicios o productos generen ventaja competitiva a nuestros clientes. Cómo nuestros productos realmente potencializan la ventaja competitiva de nuestros clientes, o mejor aún, cómo potencializamos la ventaja competitiva de los clientes de nuestros clientes. Esas son las propuestas de valor que realmente tienen valor, ¿cierto? Entonces, miren lo interesante acá. Otro autor decía que esas competencias básicas son aquellas competencias de aprendizaje y competencias de proceso y de cambio. Y obviamente la capacidad estratégica. Indudablemente hay empresas que tienen rutinas de aprendizaje que los hacen diferentes, reducen curvas de aprendizaje. Por ejemplo, hemos tenido experiencias desde nuestra organización donde nuestros procesos de gestión de conocimiento nos han permitido
reducir las curvas de aprendizaje que nos suponen ventajas competitivas o nos permiten gestionar de manera integral todos los riesgos que involucra un propósito de negocio como el desarrollo de software o este tipo de soluciones avanzadas de tecnología. Muy bien. Y por último, para cerrar acá este slide, ¿sí? Un segundo, Liliana nos está diciendo que se está escuchando mal. Quisiéramos de pronto saber si para el resto de las personas se está oyendo mal, porque yo lo estoy oyendo bien en este momento. Entonces, como para que le solucionemos a Liliana el audio. Yo estoy escuchando bien. Yo escucho muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, Liliana, dale una miradita dale de pronto una miradita a tu conexión, pero muy bueno que nos estén manifestando eso, porque esto es lo que sucede. Hay que identificar de pronto dónde puede estar débil la señal. Muy bien. Y miren esto tan interesante. Y acá hay algo que, obviamente estamos dando reflexiones, opiniones personales, pero yo también quiero colocarlas dentro del colectivo que generan estos espacios de aprendizaje, y es, yo pienso, y estoy de acuerdo con este planteamiento de este autor, desde el 98, Hadivan, que decía que una competencia o cierta jerarquía de competencias, y que no todas las competencias de una empresa tienen el mismo peso. Y eso pasa, muchas veces creemos que somos muy buenos en muchas cosas, pero realmente las core competence son aquellas que nos permiten la especialización en algo. Y eso que implica a nivel estratégico que tenemos que hacer renuncias. Es algo bien difícil que todos los que trabajamos en procesos de estrategia, yo creo que es algo que no hay fórmula, y es esa capacidad de poder tomar decisiones fundamentadas en las renuncias que hacemos. Las core competence son eso, es decir, aquello que me hace diferente. Yo no puedo ser bueno en 5 cosas, máximo en 2 cosas, porque si volvemos al slide inicial, la ventaja competitiva a partir de ese nivel de especialización. Muy bien. Y otras visiones, ya yo creo que esta de Wilson y este otro autor nos hablaban de que una empresa no debería pueden tener más de 2 competencias, pero solo hay una o unas pocas las que van a generar o son una fuente de ventaja competitiva, lo acabamos de decir. Indudablemente las core competence son las más difíciles de conseguir para una empresa, por eso requerimos de recursos. O sea, yo no me imagino una core competence en una organización donde no se habilite de un sistema bien coordinado. No podemos hablar de una core competence logístico si no tenemos la gestión de los clientes bien integrada ese proceso, el sistema de información, el tema de inventarios. No hacemos nada con tener una core competence en logística muy bien, pero si nuestro manejo de inventarios tiene deficiencias, porque no vamos a generar esa ventaja competitiva que significa que al cliente le llegue el producto en el tiempo establecido con las condiciones contratadas. Muy bien. Vamos a ir avanzando un poco acá. No quiero quedarme en ejemplos donde siempre nos hablan de lo mismo, Apple, McDonald's, ¿cierto? Pero simplemente acá seguramente estas empresas que han sido referentes de muchos de los análisis de estudio de caso, pues se diferencian en algo: el diseño, la manera en que preparan la comida de manera, digámoslo, totalmente precisa, todo el tema de gestión con los clientes y el tipo de producción que hacen para un mercado a una economía, digámoslo, asequible, cosas de ese tipo. Muy bien. Ahora bien, ya lo hemos dicho hasta este punto, creo que tenemos claro el concepto de esa core competence, lo vamos a ir desarrollando mucho más a medida que vayamos avanzando, pero sabemos que esa core competence es fuente de ventaja competitiva, y una ventaja competitiva sostenible es clave. O sea, no podemos hablar de una ventaja competitiva a 2 meses, 1 año. Es una ventaja competitiva sostenible. Por eso las core competence son aquellas que van a permitir la permanencia en el tiempo, porque muchas veces desde las miradas estratégicas basamos nuestras core competence en productos, y recuerden que los productos tienen un ciclo de vida. Por eso es que desde el punto de vista de innovación, cuando hablamos de innovaciones incrementales, radicales o el ciclo continuo de innovación, introducimos, si tuviéramos una campana, una innovación nace, reproduce, crece, se mantiene y muere. Por eso es que desde la mirada estratégica
tenemos que estar introduciendo unas mejoras continuas, unas innovaciones continuas que permitan que esas innovaciones empiecen su etapa de declive. Por eso las core competence no deberían estar fundamentadas en los productos, sino en la capacidad precisamente para desarrollar ese conjunto de productos y servicios. Y obviamente esa ventaja competitiva se encuentra en la capacidad de gestión de la firma o de la organización para consolidar las tecnologías y esas capacidades de producción requeridas de acuerdo a ese propósito de negocio. Recuerden que las tecnologías acá son cualquier tecnología, conocimiento, información, maquinaria, equipos y por supuesto las tecnologías de la información. Por eso es importante, y es lo que hemos querido desde Intersoftware, y es que ese conjunto de capacidades en red nos permitan ser opciones viables para los diferentes sectores. Es decir, acá seguramente lo van a ver ahora los ejemplos, muchas de nuestras empresas son especialistas en algunas temáticas, en algunas tecnologías, hay algunos productos especializados, pero ¿qué pasará si en ese conjunto trabajamos de manera colaborativa? Pues nuestras competencias van a ser mejores. Entonces, es importante que empecemos a marcar esa diferencia. Muy bien. Obviamente hay core product, obviamente hay productos nucleares que hacen parte y son la esencia de muchas organizaciones, ¿vale? Pero detrás de ese core product hay una core competence continua que está generando que esa base de producto diferencial pues evolucione en el tiempo. Y básicamente de manera ilustrativa, este es de hecho los que hemos estudiado este concepto, pues este es el ejemplo o es la manera en que se esquematiza esas core competence. Es como las raíces de ese árbol en el cual, digámoslo, se fundamenta todo, va a permitir que haya un tronco fuerte, estructurado, sobre ese árbol, digámoslo, que va creciendo ese tronco, esas core competences que son las raíces, esa vitalidad, van generándose core products, se van encontrando adyacencias, nuevos productos, innovaciones. Obviamente esos core products se los debemos entregar a unidades de negocio especializadas que se encarguen de poder llevar esos core products al mercado. Miren que acá se ve un claro ejemplo de un sistema bien coordinado. Hay unas raíces, hay unos productos, unas innovaciones, hay un equipo, acá ya viene el marketing, ¿cierto? El diseño de producto, la implementación de producto, la puesta en marcha, la estabilización, la entrada en producción y obviamente pues para poder entregar esos frutos a nuestro mercado. Eso es una core competence desde un esquema. Otra reflexión y segundo aprendizaje del día es que yo también estoy alineado con este concepto, que las core competence requiere de una comunicación y una participación y compromiso de toda la organización. Por eso es importante que en nuestras organizaciones ese propósito de empresa, esa mirada estratégica, esas core competence, todos en la organización lo entendamos al nivel que sea, ¿cierto? Algunos más que otros, algunos con algún nivel de compromiso, pero todos debemos identificar qué es eso que nos hace diferentes y nos hace únicos. El asunto acá es que ya no solo podemos mirarlo a nivel interno, necesitamos ir más allá de nuestras membranas organizativas o fronteras. Es por eso que necesitamos trabajar en red, en colaboración, y acá viene la innovación abierta. Y sumado a esto, que las core competences requieren foco, recuerden la renuncia, el nivel de especialización. Muy bien, indudablemente en las organizaciones existen muchos recursos y varían unos a otros, hay recursos son limitados indudablemente, no están disponibles todo el tiempo, pero algunos de ellos sí se van a volver nuestro conductor a esa core competence. Entonces es importante que nosotros desde nuestros ejercicios estratégicos en las organizaciones identifiquemos los recursos que son vitales para la core competence. Recuerden que los recursos son de cualquier tipo, desde la mirada de recursos en una firma, financieros, técnicos, tecnológicos, humanos, financieros, en fin. Y ya para cerrar acá, la firma acumula experiencia a lo largo del tiempo en las core competence, es lo que te va a permitir fortalecer ese tallo organizativo. Es así. Por eso es que uno encuentra, digámoslo, claros ejemplos de empresas que son sostenibles y perdurables a partir de esto. Muy bien. Ok, hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Activar acá un momento la cámara.
para mantener esa comunicación con ustedes. Bueno, si hay alguna pregunta, recuerden que estamos atentos. Muy bien. Hay muchos tipos de core competence a lo largo de la literatura, simplemente vamos a mencionar solo algunas. Y hay algunas core competence asociadas a la funcionalidad. Es decir, muchas empresas enfocamos nuestros productos y servicios en la experiencia de los usuarios, es decir, cómo generamos mayores experiencias a partir de las funcionalidades o características de nuestro producto. Eso es una core competence. Hay otras core competence asociadas a las competencias asociadas a la manera en que llegamos al mercado, logística, marketing, la manera en cómo promocionamos nuestros productos, servicios. Importantísimo, algunas core competence están asociadas a la integridad, es decir, cómo nuestra compañía funciona como un sistema bien coordinado, ¿vale? Logística, producción, servicio al cliente, calidad, etcétera. Yo acá traigo algunos ejemplos, por eso es que miren que desde el año 1990 nos hablaban de esto, pero hoy cuando hablamos de integridad, por eso empezamos a entender, hay algunas metodologías o prácticas, Lean Startup, Agile, Producto Mínimo Viable, nos hablan de Design Thinking, User Experience, centrado en el usuario, centrado en el cliente. Miren cómo de alguna otra manera, que es lo que yo siempre trato de decir, que muchas veces estos nuevos conceptos que aparecen están fundamentados en teorías administrativas desde hace mucho tiempo. Eso es importante que lo entendamos y que dentro de la organización incorporemos de forma natural y con compromiso y con una visión estratégica todo este tipo de conceptos. No es hacer ágil por hacerlo. Por eso les quiero decir, nosotros desde Intersoftware, muchas de las empresas corporadas que hacemos parte de esto hace parte de nuestro día a día. Por eso nosotros podemos generar y agregar mucho valor en la propuesta, digámoslo, competitiva, ventaja competitiva de muchas empresas del sector. Muy bien. Tenemos otras... ¿Sí? Disculpa, aquí nos hacen una pregunta. Sí, dice, ¿en qué etapa de la planificación y ejecución estratégica de una organización se debe construir y definir la ventaja competitiva, ventaja comparativa y core competence? Excelente pregunta. Jennifer, ¿quién nos hace la pregunta? Fabián Andrés Henao. Ok, Fabián, yo te pediría, porfa, que esperemos alrededor de unos 5 minutos, o más bien, sí, 5 minutos, 8 minutos, que vamos a llegar a ese punto. Hay un slide donde vamos a explicar eso, pero es supremamente interesante la pregunta. O sea que ya vamos a llegar allí y allí hacemos, digámoslo, menciona lo que planteas. Muy bien. Hay otras visiones, por ejemplo, Coy, Hall y Clifford hablan de esas competencias de visión y previsión, que es prospectiva estratégica, y es esas capacidades que tienen las empresas para poder entender, capturar, valorar las novedades que crea, las novedades que existen en el entorno y que permiten a la empresa que pueda actuar más rápido, se pueda mover a otra arena competitiva. Digámoslo, en una mejor comprensión, aquellas competencias para hacer vigilancia y prospectiva tecnológica o estratégica o inteligencia competitiva. Hay empresas que desarrollan capacidades para eso, o sea, son capaces de leer muy bien el entorno y a partir de eso moverse más rápido que los competidores. Acá, digámoslo, vienen muchos conceptos de las funciones tecnológicas, los que trabajamos en temas de gestión de la tecnología y la innovación, pero acá lo que nos está diciendo esto es, las empresas deben desarrollar unas capacidades analíticas, es decir, esas capacidades de integrar esas señales del mercado que vienen en datos y a partir de soluciones de analítica, de prospectiva tecnológica, de simulación tecnológica, podamos recrear o diseñar escenarios de futuro. Acá sí hay claramente una combinación de esa capacidad estratégica y de las TIC. Entonces miren cómo tan interesante esta visión. Y una segunda son esas competencias en primera línea de ejecución, es decir, servicio al cliente. Y son aquellas que van a permitir que una empresa pueda desarrollar esas core competence de diferenciales fundamentadas en el conocimiento, la especialidad y conciencia del impacto. Aquellas empresas que son conscientes de sus servicios y productos y cómo los entregan al mercado y qué impacto tienen estos para el mercado mismo. Y a esto sí que cobra relevancia ahora con el tema de los canales digitales y el autoservicio digital. O sea, entonces miren lo interesante.
en traducción, hay unas core competence desde la planeación estratégica de futuro, desde prospección tecnológica y las del frente en primera línea de servicio. Entonces, yo creo que muchos de nosotros y nuestras organizaciones creo que están acá. Es como somos diferentes en nuestro día a día, en los servicios de operación, producción, servicio al cliente y también cómo somos competitivos desde la mirada estratégica. Y hay otras, digámoslo, Baker habla de las competencias competitivas, que son aquellas que están muy relacionadas a lo que les decía ahorita, esas capacidades para leer el entorno y otras capacidades en el entorno interno de la organización. Y creo que muchos de nosotros debemos identificar aquellas fortalezas que se nos van a volver core competence para poder competir en una industria en la cual competimos de igual a igual con otro. Es decir, somos una empresa especializada en un mismo mercado, en una misma industria, y hace aún más retador cómo identifico y cómo desarrollo mis competencias medulares, nucleares, básicas, core competence, para competir en un mercado en el cual yo hago lo mismo que los demás. Suena retador, ¿cierto? Y obviamente aquellas competencias distintivas básicas que me permiten desde el interior ver el futuro, tanto de la organización y de mi entorno. Muy bien. Entonces, ya para cerrar esto, acá hay algunos ejemplos muy generales de simplemente, esto yo no lo encontré en ningún libro, simplemente lo que hice fue hacer un ejercicio de análisis estratégico de entorno y, por ejemplo, Cannondale, que a los que nos gusta el deporte del ciclismo, sabemos que hacen bicicletas, pero su core competence es la capacidad de cortar y soldar aluminio, ¿vale? Industria San Pedro, su core competence, recuperar pacientes con traumas y problemas osteomusculares. Esa es su core competence. Y a partir de eso tiene un portafolio de productos y servicios. Toto, experiencia en el diseño y la fabricación de morrales, ropa y accesorios. Esa es su core competence. La Universidad de Antioquia, precisamente en esta etapa de pandemia, y con grupos de investigación que se involucró una red de colaboración allí alrededor de esto, desarrollaron capacidades y aplicaron sus capacidades de implementar, desarrollar metodologías de ingeniería aplicadas a las ciencias biomédicas, biológicas y de salud para desarrollar algo en un momento. Miren acá que esto marca una capacidad, cómo su core competence en un proceso productivo lo llevan a un escenario diferente, ¿vale? Lo mismo pasó con la fábrica de licores de Antioquia, pues su capacidad, que es una capacidad de producción, la enfocaron a desarrollar ya alcohol, digámoslo, antiséptico, ¿cierto? Muy bien. El Hospital San Vicente de Paúl, el énfasis en el paciente de alta complejidad con un sentido humano, y todos sabemos quién es el San Vicente de Paúl como hospital, y una aerolínea pues en su modelo de bajo costo que permite la sostenibilidad y la eficiencia. Entonces, son ejemplos acá que podemos ver. Y acá Fabián lo que nos preguntaba, espero que lo podamos resolver con este slide, y es, ¿en qué momento se identifican las core competence? La figura muestra que las core competence van a estar durante todo un ciclo estratégico, que seguramente, pues si estamos en una empresa nueva, pues lo vamos a ir desarrollando, pero voy a tratar de explicarlo acá. ¿Cuál es ese ciclo? Indudablemente hay una mirada estratégica en una compañía. Esa flecha, ese mercado objetivo que yo tengo, donde yo defino esa meta ambiciosa, ganadora, esa mega de la organización, yo defino mi estrategia de compañía y a partir de esa estrategia yo defino mi concepto de negocio, es decir, a partir de la estrategia, cuál es el concepto que caracteriza mi organización. Entonces, un ejemplo que siempre lo coloco y trato de hacerlo muy básico, y es el concepto de negocio de familia es cuidado íntimo, y es el cuidado íntimo de la mujer, y digámoslo, desarrollar un concepto, pero ese concepto lo han venido extrapolando el cuidado íntimo para el adulto mayor, para los hombres, para los bebés, para las mascotas. Desarrollaron un concepto y sobre ese concepto han apalancado una línea de desarrollo de productos y servicios, pero seguramente ese concepto viene de una estrategia. Queremos ser diferentes, queremos llegar a esta meta de crecimiento con este EBITDA, queremos, en fin, esa mega, que es esa estrategia grande que integra todas esas visiones o esas funciones estratégicas de la compañía. De esos conceptos de negocio se derivan los conceptos de innovación.
¿En qué quieres mejorar? Porque recuerden que el concepto de negocio es, yo tengo un concepto que representa mi negocio, pero bueno, ¿y cuál es tu concepto de innovación? Entonces allí es donde decidimos estratégicamente. Por eso la estrategia de innovación debe estar inmersa en la estrategia de la compañía. ¿Cuáles son los productos nuevos? ¿Qué mejoras voy a hacer? ¿Qué mejoras significativas? Si voy a hacer innovaciones en procesos, en estructura organizacional, en productos, en servicios, en técnicas de mercadeo. Ahí es donde ya defino cuáles son mis conceptos de innovación. Y a partir de eso, yo estratégicamente hago un mapa de oportunidades donde analizo mi empresa actual, la empresa de futuro que me imagino, analizo un proveedor, porque los proveedores o esos aliados estratégicos apalancan mi estrategia, mi core competence. Posiblemente debo analizar un competidor y analizo adyacencias. Las adyacencias son aquellas arenas competitivas diferentes a lo que yo hago. Por ejemplo, en un ejercicio estratégico que yo siempre recomiendo, mire, si usted desarrolla software, mire una industria en la cual nada tenga que ver con el desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, miremos a Walt Disney. Walt Disney, ¿qué hace? Vende experiencias, vende tickets en parques donde usted vaya y uno como adulto se vuelve niño. Los niños ven a sus personajes en vivo e indirecto, pero también vende experiencias. Ricardo, se nos fue el sonido. Ricardo. Hola, Ricardo. Sí, lo escucho. Voy a escribir. Sí. Hola. Hola. ¿Ya me escuchan? Hola, Ricardo, Sí, te ya nos estoy fuiste. bien. Sí. Bueno. Sí, acá me está saliendo un mensajito ¿Y están viendo la pantalla? Sí. Sí, la en estamos este momento Listo. tenemos otra pregunta en el chat, Ricardo. Habla, en este Adelante. momento, ¿dónde se identifica el propósito superior de la organización? Listo. Muy bien. El propósito superior de la organización se identifica en la mega. O sea, en la mega, por eso hablamos y esa evolución de ese concepto de estrategia de compañía, esa meta grande, ambiciosa. Allí se debe identificar ese propósito de compañía. Y a partir de ese propósito uno empieza a derivar los conceptos o el concepto de negocio. Y del concepto de negocio deriva los conceptos de innovación. Ese propósito de la compañía debe estar en la mega. Porque es que en esa estrategia, y es muy buena la pregunta, ese propósito de compañía es el que es ese ente regulador o rector o ente rector de todo lo que la organización realiza, ¿vale? Entonces, digamos lo que esa pues sería mi opinión al respecto. Yo no sé si me alcanzaron a escuchar en resumen. De la estrategia vamos a nuestro concepto de negocio, el concepto de negocio, el concepto de innovación, colocado unos ejemplos de Walt Disney, venden experiencias tanto de diversión en un parque recreativo, lo conectan con su concepto y su infraestructura hotelera de servicios, te venden un crucero, pero también vende experiencias y hace películas. Miren el concepto, lo que hace Walt Disney es vender experiencias en un parque, en un barco, y también hacen películas, en fin. Entonces, miren lo interesante de los conceptos de negocio y cómo esos conceptos de negocio se derivan en conceptos de innovación. Por eso es importante identificar ese mapa de oportunidades, porque yo acá puedo potencializar aquello que he identificado como core competence que a lo largo de todo este proceso se debe ver representado. Y luego de esto, ¿en qué termina ese plan estratégico? En un portafolio de proyectos de I+D+I. O sea, muchas empresas pueden empezar su proceso de transformación empresarial o de innovación definiendo el portafolio de proyectos acá. Pero mi pregunta sería, ¿y este portafolio cómo está conectado con todo esto? ¿Cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros en las empresas entendamos muy bien esto para poder definir portafolios de innovación claros, precisos, que conversen con la estrategia de la compañía. Y acá sigue lo que estamos viviendo ahora, esa realidad digital. Con seguridad, muchos de estos proyectos en las organizaciones tienen que ver con tendencias tecnológicas, la automatización, que la automatización es digital, asistentes digitales, una automatización ya, lo que hablamos de la IPA, Intelligent Process Automation, o sea, automatización inteligente, o Analytics Process Automation, APA,
O sea, todos esos conceptos que ya empezaron a integrarse, RPA, RDA, esos canales digitales autoasistidos que facilitan autogestión, chatbots, todo el tema de análisis de la información, todos estos Smart Thing, dispositivos que van a permitir que se gestionen datos a partir de dispositivos que están dispuestos en cualquier lugar, esa hiperautomatización que es la integración de lo que les acabo de decir, la inteligencia artificial, la blockchain. Y en las empresas no nos debemos de dejar, digámoslo, de empezar acá. Mi opinión es que debe haber un proceso acá, digámoslo, iterativo, pero debe ser rápido, y ya vamos a hablar que es rápido y ágil. Entonces, para Fabián, acá se ve representada la core competence. Esa core competence debe estar y debe apalancarnos en cada uno de estos elementos, pero seguramente el aprendizaje organizacional acá cuando tengamos un producto acá, seguramente nos va a permitir generar nuevas capacidades, nuevos aprendizajes que nos van a permitir empezar un ciclo ya con una nueva core competence o una core competence afinada. Y otro punto interesante para todos acá, y yo creo que este es el tercer aprendizaje, en la alineación de la core competence y la estrategia, de esto nos han hablado hace mucho tiempo, los horizontes de crecimiento, en mi opinión, siguen estando vigentes, y esos 3 horizontes de crecimiento se resumen de la siguiente manera. Horizonte 1 en el cortísimo plazo es cómo defendemos y mantenemos nuestro negocio actual, es decir, obtenemos beneficios y caja para nuestro negocio. En un horizonte 2 mediano plazo, cómo jugamos mejor, es decir, cómo apalancamos a través de esos conceptos de negocio, conceptos de innovación, con esas core competence jugamos mejor, es decir, aumentamos mejores beneficios en términos de rentabilidad, de ventas, y obviamente en un largo plazo cómo reinventamos el juego. El asunto acá, y lo más duro para las organizaciones, es que debemos plantear nuestra estrategia con los 3 horizontes, es decir, todos los 3 horizontes deberían estar en la línea de tiempo acá. Yo desde mi horizonte 1, estar trabajando ya en el horizonte 2 y en el horizonte 3 es difícil, implica recursos, pero acá el mensaje es la core competence. Si nosotros logramos identificar o desarrollar una core competence, debe ser esa fuerza medular para lograr esto. Muy bien, y acá una empresa ágil, cuando hablamos de ese ejercicio estratégico, nosotros desde la industria de software, todas las empresas que somos corporadas, esto lo hemos aplicado porque hace parte de nuestro ADN de ingeniería, ¿vale? Pero esto ya ha traspasado otras industrias y también hace parte de ese direccionamiento estratégico. El asunto es que muchas empresas creen y comienzan a ser ágiles implementando marcos de trabajo ágiles, Scrum, XP, en fin, todos los que hay. Y empezamos por esto. Esta es una manera un poco ineficaz porque implica comenzar aplicando prácticas, pero sin una mentalidad y un compromiso estratégico sobre este tipo de conceptos. Lo ideal y la recomendación que damos es que ese proceso de agilismo debe comenzar con la interiorización de una mentalidad ágil, desarrollar unos valores para el agilismo, para estas nuevas formas de trabajo, con unos principios, y ahí sí las prácticas. De hecho, esto es lo tradicional que uno hace cuando adopta una metodología. Sea consciente de ella, trabaje, desarrolle las capacidades, defina alineamientos y a partir de eso usa las N prácticas que hay. Entonces, acá miren que esto es algo estratégico que queríamos contarles. Esto va en línea con esto. Hay que trabajar desde esa en esa mentalidad de adopción, porque el agilismo no quiere decir hacer las cosas más rápidas. Lo que quiere decir es cómo hacemos las cosas para generar incrementos de valor en lo que hacemos, en nuestros servicios, en nuestros productos y servicios. Entonces, eso es una recomendación que queríamos hacer. La core competence a lo largo de todo esto, este es el ciclo estratégico, esa mirada ya donde le colocamos números, le colocamos cifras, dónde voy a crecer, dónde me voy a estar viendo, qué necesito, acá la parte cuantitativa y acá cómo llevamos esto a la realidad. Muy bien, otro aprendizaje entonces del día es que esto no lo podemos hacer solos y necesitamos trabajar en red y en equipo. Hace 20 años, 25 años trabajamos mucho solos con nuestra capacidad de innovación. Ahora hablamos de innovación abierta, que de hecho pues eso es un tema que hemos trabajado mucho a lo largo de este tiempo. Intersoftware ha desarrollado un modelo precisamente para articular ese trabajo en red donde nosotros, las empresas que hacemos parte de la red, estamos totalmente, digámoslo, dispuestos a trabajar en red con empresas de nuestro sector, con empresas de otros sectores, la academia, el gobierno y ustedes, señores empresarios, en cómo logramos que esas membranas de la organización se abran.
porque miren la capacidad que tiene esto, la innovación abierta, esa capacidad de colaborar y trabajar en red, permite que podamos identificar nuevos mercados, nuevas posibilidades. Ese es el otro aprendizaje del día. No tengo todo el tiempo para hacer el ejercicio con todas las empresas de nuestra red. Esto simplemente fue un ejercicio también que hice y analizando un poco lo que hacen algunas de nuestras empresas en red. Y esto puede ser un acercamiento a lo que es una core competence. Esas capacidades para desarrollar servicios y consultorías en inteligencia de usuario, conceptos que trabaja uno de nuestros corporados muy bien, soluciones avanzadas de software usando prácticas y haciendo coach con agilismo, fábricas de software donde vamos a lograr mantener ese costo total de propiedad de nuestros clientes, cómo nuestros clientes potencializan la inversión en tecnologías de la información y la comunicación, el uso de los datos. Entonces, acá lo que les queremos decir en Intersoftware, tenemos una capacidad, yo diría, ilimitada, en el sentido que habemos más de 30 corporados que somos fuertes y tenemos fortalezas y tenemos unas core competence diferenciales. ¿Se imaginan todo eso dispuesto para nuestro sector? Entonces, digamos lo que esto era lo que queríamos contar un poco en este sentido. Muy bien. Y ya para terminar, yo creo que es importante tener claras las tendencias tecnológicas que hay. Indudablemente estamos pasando de unos modelos de automatización a una convergencia donde ya hablamos de automatización, donde está la automatización cognitiva, analítica, inteligente, donde ya esos bots de software son bots con alguna capacidad de aprendizaje a partir de algoritmos, de machine learning, todo este tipo de cosas, que sabemos que muchas de las tecnologías están muy centradas en el humano. Por eso les decía la hiperautomatización, todas estas tecnologías que van a permitir que esos canales digitales sean mucho más efectivos, que se generen experiencias, que haya una mejor democratización, que es esas plataformas abiertas de interoperabilidad, de establecer, digámoslo, redes como blockchain que permitan que esos procesos donde hay intermediarios de alguna otra manera se optimicen a partir de plataformas autónomas, todo el tema de los espacios inteligentes, cómo usamos la nube, como miren lo interesante que está pasando ahora. Hoy teníamos nuestros locales, nuestras vitrinas comerciales físicas, las tenemos que tener ya en internet. Entonces, cómo aprovechamos todas esas bondades que tiene la nube, todas estas nuevas eras de la cloud computing, que está asociada a esas nubes distribuidas, los dispositivos o los smartphones, aparatos inteligentes, en fin. Pero mi reflexión acá es, esto es muy interesante, pero necesitamos una visión estratégica y esa visión estratégica indudablemente debe estar acompañada con dos elementos. La estrategia misma de la compañía que incorpore a la tecnología de la información y la comunicación como ese conductor para que nuestras empresas puedan definir conceptos y propósitos empresariales sostenibles. Entonces, no vamos a llegar a esa realidad digital simplemente porque estamos viendo esto en los informes de los grandes vendors del mundo. Creo que acá el compromiso es que tengamos ese sentido estratégico y en conjunto con empresas con unas capacidades, yo creo que muy importantes, como las empresas que hacemos parte de software, les podemos contribuir en sus negocios. Entonces, dando cumplimiento al tiempo, no sé si tienen alguna pregunta que quieran que profundicemos en algo y estoy atento pues a estos minuticos a atender esas inquietudes y de antemano les agradezco mucho el tiempo. Sí, Ricardo, aquí tenemos otra pregunta de Fabián que dice, ¿me puedes explicar nuevamente innovación abierta y cerrada en el Core Competence? Listo, la innovación, muy bien Fabián, mira, la innovación cerrada es que las empresas, obviamente con sus propias capacidades, desarrollaban productos y servicios, pero solitos, solos, es decir, traían a los ingenieros, los científicos, los expertos y los contrataban y trabajaban para ellos. En la década pasada, y yo diría en la década de los 90, 80, principios de la década del año 2000, posiblemente así nos movíamos en el mundo. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Y en esa transición de la innovación abierta cerrada, que ese modelo
se identificó que no era sostenible en el tiempo porque te hacía lento, te hacía costoso. Y ya todo el tema de Internet, las diferentes, digamos, iniciativas político-públicas de los países donde el trabajo en red, ¿cierto? El trabajo rápido, supone unos cambios. Acá posiblemente hay unas core competence y yo sí puedo decir que seguramente hay empresas que todavía trabajan acá y son exitosas y sus core competence están como en esta cajita de seguridad. Pero en la innovación abierta es abrir esos poritos para que las capacidades que yo no tengo o el conocimiento que yo no tengo lo pueda incorporar de manera rápida a mi proceso de desarrollo de productos. Y eso te puede generar una ventaja competitiva en el mercado. O sea, de hecho, la innovación abierta, bien gestionada entre una organización, supone ventaja competitiva y el desarrollo de una o múltiples opciones viables de negocio, porque tú puedes acá desarrollar una capacidad acá con un aliado, con alguien que trabajes y posiblemente puedas encontrar un mercado alternativo donde tú licencias tecnología, vendas, digámoslo, un producto o servicio y lo monetices de alguna otra manera y puedes mantener tu propio mercado, el mercado tuyo principal, y encontrar otros modelos de trabajo. Entonces, indudablemente la innovación abierta, solo el hecho de incorporar capacidades externas a mi proceso de producción, supone una ventaja que está en cada organización, lo vuelva una core competence. Y puede pasar. ¿Qué ha pasado acá? De hecho, acá hay ejemplos donde, de hecho, ha pasado acá en las empresas corporadas. Muchas de las empresas corporadas han unido esfuerzos y han creado spin-off o nuevas compañías precisamente para fortalecer capacidades unas con otras o para encontrar nuevas adyacencias y nuevos mercados. La core competence, en ese ejemplo donde se ve precisamente en sumar una capacidad que yo tengo más la de otro y juntar esas dos capacidades, me permite desarrollar una competencia medular o estratégica para otro sector. Ok, tenemos otra pregunta, Ricardo. ¿Cómo llevar las core competence que posee la organización a las future competence que requerirá el mercado? Sí, yo creo que acá eso es una muy buena pregunta y es, recuerden la definición, las core competence es un proceso acumulativo de capacidades y aprendizaje, ¿cierto? Lo que uno ve en la literatura, y eso es una muy buena pregunta, ese tema del future competence, que si te entendí bien, Diana, esas competencias, core competences futuras, hay dos maneras de hacerlo. Uno, es un proceso de aprendizaje continuo que me va a permitir, ¿se acuerdan que acá en este desarrollo estratégico del mapa de oportunidades uno habla de la empresa futura? Acá cuando uno hace los ejercicios de oportunidades, cuando uno coloca la empresa futura, uno coloca allí, eso se llama en inglés, pero traduce como esos puntos calientes. Lo que hace uno con el mapa de oportunidades es conectar puntos. En la empresa futuro uno puede decir, yo en el futuro visiono y deseo tener esta core competence de futuro, ¿cierto? Y tú la planteas allí. En el direccionamiento estratégico, perdón, en el direccionamiento estratégico de la compañía hay que establecer, digámoslo, esos puntos de conexión. Cómo las core competencies que yo tengo actuales me van a permitir llegar a esa competencia de futuro. Entonces, seguramente acá va a pasar lo siguiente. Si yo tengo esto claro, muy seguramente en ese portafolio de proyectos de innovación o estratégicos de la compañía, yo tener un proyecto que me permite empezar a acumular ese conocimiento o esa competencia que yo requiero para llegar a esa competencia futura, o ese proyecto que va a permitir que ya tengo esta competencia, cómo empiezo a trabajar en nuevos conceptos que me permitan y apalanquen esa competencia de futuro. Por eso es que uno define proyectos acá, entonces uno adopta conocimiento, por eso la innovación abierta, esa competencia de futuro yo sí la veo y según mi análisis estratégico, lo que yo veo de visión estratégica de futuro, la puedo tener en 4 años, pero en 4 años sí será sostenible ya esa core competence, sí será lo que requiere el mercado. Entonces, en mi proyecto estratégico de innovación, yo ya tengo que incorporar a un aliado o a una universidad o a un centro de desarrollo tecnológico o a otra empresa que empiece a trabajar conmigo, posiblemente en esa core competence que tengo que compartir o posiblemente que me apalanque para yo ir trabajando y pueda acotar los tiempos. Entonces, en mi opinión, acá no se trata de hacer magia. El direccionamiento estratégico me debe permitir que de manera estratégica, terrenal, como digo yo,
podamos llegar a esa core competence, pero la tenemos que construir con las core competence que tenemos en la actualidad. Por eso los escenarios de futuro ayudan a definir un plan de acción allí. Esa es la manera. Yo creería que cuando han hablado de ese concepto tan suelto, yo creo que es más un tema de fashion, que lo habla, las competencias de futuro. Yo pensaría, y en mi opinión estamos hablando de lo mismo, simplemente lo que estamos diciendo es mi core competence. Por ejemplo, ya para redondear, creo que esto puede redondear mi explicación, es ese horizonte 3. Tan bacano sería que nosotros desde este punto inicial, yo acá me estoy viendo en esta arena competitiva donde seguramente yo voy a reinventar el juego y para esto necesito unas competencias específicas. Yo desde acá debo empezar a establecer cómo voy a llegar a esa core competence, porque seguramente para llegar a esa core competence yo tengo que haber cambiado mi modelo de negocio actual. Es decir, como estoy vendiendo no puedo hacerlo para llegar a esa competencia de futuro. Entonces eso ayuda mucho a colocar los pies sobre la tierra y a identificar esos digámoslo, análisis o escenarios de futuro, en este caso de las core competencies. No sé si he sido claro con las respuestas y si requieren que profundicemos o si no se entendió, tratamos pues de dar la opinión pues lo más claramente posible. Todavía No, tenemos... Ricardo, muy claro. Muy bien. ¿Tú recomiendas desarrollar gestión del cambio en este ejercicio de identificación de core competence y en qué etapa? Sí, eso es importantísimo. Yo creo que el cambio es algo que tiene que estar presente acá. Recuerden que la core competence está presente en todo esto y en la estrategia de la compañía deberían haber siempre procesos de gestión de cambio y más aún, así ustedes y sus empresas no sean de base de TI, ¿cierto? Digámoslo así, pero creo que ya sabemos que las TIC están involucradas en muchas de las áreas de negocio. Entonces, acá hay cambios importantes, o sea, el decir que ya vamos a tener asistentes digitales, que ya vamos a analizar la información de cierta manera, que ya vamos a estar nosotros mismos construyendo nuestros mapas de datos, cosas de ese tipo, suponen cambios. Entonces yo diría que la gestión de cambio debería estar presente en todo este proceso y debería ser parte de un lineamiento desde la estrategia misma, o sea, debería estar explícito desde la estrategia. Porque no, acá cuando uno llega en este punto sin tenerlo, es muy difícil desarrollar esos procesos de cambio. Y más aún con esto, porque necesitamos desarrollar lo que llaman muchos el mindset, esas mentalidades empresariales. Y acá la mentalidad debe iniciar con procesos de gestión de cambio. De hecho, yo recomendaría un proceso de gestión de cambio asociado a la identificación. Hagamos un ejercicio para identificar aquellas competencias o la competencia que es core de nuestra compañía y a partir de esa identificación definamos y establezcamos las acciones estratégicas para potencializarla o para a partir de ella, porque seguramente no estaba identificada y no estaba, digamos, interiorizada a todos los niveles de la organización para que lo empezamos a hacer. Entonces, creo que es fundamental tenerlo desde la estrategia y fundamentado en actividades de mindset o de mentalidad. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, no, ya con respecto a la charla no hay más temas. Aquí nos dicen es la grabación del espacio estará disponible para los asistentes. Sí, les vamos a enviar la presentación a quienes estuvieron conectados y la grabación de esta charla. Bueno, si no hay más preguntas, entonces queremos agradecerle a todas las personas que se conectaron, a Ricardo también por compartirnos esta información tan valiosa y estos elementos claves que debemos tener en cuenta desde la estrategia para poder desarrollar nuestras core competencies. Queremos invitarlos a todos, como les dijimos al inicio, esto es una campaña que desarrollamos con las empresas corporadas a Intersoftware que se llama Tecnología para Ti, donde tendremos distintos espacios en lo que queda de este año con expertos de nuestras empresas corporadas, así que estén muy atentos a la programación que estará publicándose a través de nuestras redes sociales y nuestra página web para que puedan programarse. Y pues más adelante espero que hoy en la tarde poderles compartir esta grabación y la presentación. Muchísimas gracias y deseo que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos. Un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Juliana,
bueno, alguien está levantando la mano. Diana Gómez y Juliana Tavares. Gracias, muchas gracias. Ajá. Ok, creo que era para despedirse. Bueno, No, muchas gracias a todos. ¿Sí? ¿O ibas a decir algo, Juliana o Diana? no, muchas gracias. Se me activó solita, qué pena. Gracias. Listo. Gracias Vale. por todo. Muy, muy interesantes los aportes. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, un feliz día a todos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Mil gracias.